Oremos juntos. Dios Padre, lleno de amor y gracia que vives, te damos gracias. De entre muchas personas de este mundo, primero nos has salvado y nos permites vivir dentro de tu gracia y tu amor. Siempre nos estás guardando y guiando y por eso te damos gracias. Hoy queremos aprender de la palabra de la Biblia tan preciosa que tú has dado a los hombres. Para esto estamos reunidos en este lugar. Dios, nosotros somos muy débiles, tenemos muchas faltas, somos necios. Por eso nosotros no podemos con nuestro pensamiento y fuerza y manera vivir en este mundo. Solamente tú, por medio de la palabra, nos das el poder y la sabiduría y la fuerza por la cual podemos vivir en este mundo y te pedimos que nos ayudes. Hoy queremos estudiar el libro de Job. Por medio de este libro, danos las enseñanzas que tú nos quieres dar. Queremos guardar y grabar la palabra en nuestro corazón y que viviendo en este mundo podamos obedecer esta palabra y aplicar la palabra a nuestras vidas. Para esto ayúdanos, Señor. Confiamos todo el tiempo en las manos del Espíritu Santo. Oramos en nombre del Señor Jesucristo, quien nos ama. Amén. Busquemos Job, capítulo 23. Job 23, versículo 10. 23:10, si lo tienen. Versículo 10, leemos juntos. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. De los 66 libros de la Biblia, el día de hoy vamos a estudiar juntos el libro de Job. Enfocándonos en este libro de Job, Job tiene 42 capítulos y es imposible estudiar tanta cantidad en 2 horas, pero en el tiempo que nos es permitido, estudiaremos las partes más fundamentales. Job, como ya sabemos, fue un hombre muy justo del tiempo. Pero a Job llegan aflicciones de un momento al otro, aflicciones que no sabía por qué venían. Y Job pensaba, ¿por qué me pasa esto? Y aunque lo pensaba y pensaba, no sabía por qué y no había razón de por qué. Porque aunque lo pensó mucho, él no había cometido grandes pecados. Y él había servido a Dios. Y había tratado de llevar una vida justa. Pero Job no entendía por qué tantas grandes aflicciones de una vez vinieron a él. Él no podía saberlo. Y los 3 amigos de Job habían venido a consolar a Job, pero continuamente los 3 amigos le decían a Job, le hablaban a Job, pero Job no entendía la razón y le provocaba más tormenta. Aquí en versículo 3 dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos, y yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Entonces Job pensó que este problema que llegó a él, él no sabía la respuesta, ni sus amigos le podían decir la respuesta. La única respuesta, el único que conoce la respuesta es Dios. Entonces, por eso dijo,
entendería lo que me dijera Dios. Él sabía que solamente Dios tenía la respuesta. Y Job sabía que sus aflicciones no eran por castigo de sus pecados. Aquí en versículo 11 dice, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. O sea que Job sabía que él no había cometido grandes pecados ante Dios. Por tanto, sabía que estas aflicciones no eran a causa de castigo. Y que hasta ahora él había vivido confiando en la palabra de Dios y obedeciendo la palabra de Dios. Por eso él sabía que eso no era castigo, sino seguramente traía una voluntad de Dios. En versículo 13 dice, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Job sabía que Dios tenía su voluntad. Dice, si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. O sea que Dios, cuando da estas aflicciones, seguramente tiene alguna voluntad de Dios, algún propósito de lo que Dios decidió. Pero ¿cuál es su voluntad? En versículo 10 dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. O sea que Dios está tratando de probar a Job. Pero el problema es, no sabe qué será después, qué será el resultado. Por eso se siente muy frustrado, no sabe qué le espera. En versículo 15 dice, por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fui cubierto con oscuridad mi rostro? Por eso Job dice, me espanto en su presencia, cuando lo considero tiemblo a causa de él, que tiene temor de las grandes aflicciones que delante de él, que eran difíciles de soportar, por lo tanto tenía mucho temor y no sabía cuándo había de terminar esta aflicción, qué será el fin de estas aflicciones, tenía mucho temor. En el capítulo 24, versículo 1 leemos juntos, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, porque los que le conocen no ven sus días. Quien decidió todo el tiempo es Dios. Entonces, Dios cumplirá lo que Él planeó. En su tiempo, cumplirá su voluntad. Job no sabía la razón de por qué Dios le daba estas aflicciones, pero Job tenía fe. Por eso al final, Dios manifiesta su voluntad. Dios se manifiesta ante Job, ¿verdad? Y Job, que tuvo paciencia hasta el final, que guardó su fe hasta el final. Obviamente Dios lo había reprendido, pero también al final bendice a Job y le dio un buen fin, un buen resultado. Entonces hoy estudiando Job, podremos recibir importantes enseñanzas y consuelos para nuestra vida cristiana. Yo preparando esta academia, estudié más a fondo el libro de Job y estudiándolo fue de gracia para mí. Entonces hoy vamos a estudiar este libro de Job. Primero, hablando de la posición y la forma del libro de Job en la Biblia, el Antiguo Testamento son 39 libros. Se divide en los primeros 17 libros, los 5 de medio y los últimos 12. Los primeros 17 libros son de libros históricos. También se divide en 5 y 12 libros. Los 5, que son los 5 libros de Moisés, y los demás 12 son de Josué a Esther. Luego los últimos 17 también se divide en los primeros 5 y los últimos 12. Los últimos 17 son libros de profecía. Los primeros 5 de profecía mayor y los últimos 12 de profecía menor. Entonces tiene orden. Y Job está en medio del Antiguo Testamento.
de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, que son poemas, salmos. Entonces, los 5 de medio son personales y son de experiencias. Los primeros 17 son históricos, que habla acerca de la historia de la nación hebrea. Y los 5 de medio trata del corazón de la humanidad. Entonces, vimos en qué posición está Job y en qué figura o en qué forma es este libro para que sea de ayuda para nuestro entendimiento. El libro de Job tiene hasta capítulo 42. Capítulo 1 y 2 no está en forma de poema, sino en forma de prosa. De capítulo 3 a 42, versículo 6 está en forma de poesía. Y luego de 42, versículo 7 otra vez está en forma de prosa. Entonces son 5 libros en forma de poesía. Empieza con el libro de Job. Job hace que uno se vea a sí mismo como Dios lo ve. Entonces, acerca de Dios de Job, de cómo Job ve a Dios, está escrito también, pero de cómo Dios ve a Job. Entonces, leyendo el libro de Job, uno puede ver a sí mismo como Dios ve a sí mismo. Y en Salmos, uno puede caminar mirando a Dios. De Proverbios, uno aprende de la sabiduría de Dios y lo obedece. Eclesiastés, uno es liberado de la realidad. En Eclesiastés habla acerca de la vanidad de este mundo. Entonces uno se puede liberar de la realidad. Y leyendo el libro de Cantares, habla del amor de Salomón y la mujer sulamita. Es cantar de cantares, ¿no? Canción de canciones. Significa una canción hermosa. Entonces representa a Cristo, que es la perfección del amor. Entonces, de los 5 libros poéticos, su orden también tiene algún significado. Que uno ve a sí mismo ante Dios y puede mirar a Dios, caminar hacia Dios, obedecer a Dios, ser liberado de lo que es mundano y llegar a tener un amor perfecto con Cristo. Entonces, la Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo, pero la formación también de la Biblia y el orden seguramente está su providencia de Dios. Luego, del título del libro de Job es del nombre de Job, ¿verdad? De este personaje de la Biblia. Job, este nombre significa el que es afligido o el que llora, el que clama. Entonces, en el significado del nombre también está como lo que fue de la vida de esa persona. También esto es de la providencia de Dios. No se conoce exactamente quién escribió el libro de Job. Solamente se puede estimar y se estima que fue en el tiempo de los jefes de los pueblos, o sea, en el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, hace unos 4.000 años, unos 2.000 años antes de Cristo. Luego hablaremos de por qué se estima ser ese tiempo. Escribe acerca de hace 2.000 años antes de Cristo, pero cuando realmente fue escrito fue hace 1.000 años antes de Cristo. La situación que escribe fue acerca de 2.000 años antes de Cristo, pero fue escrito hace 1.000 años antes de Cristo. O sea que hace 3.000 años de hoy fue escrito el libro de Job, pero el tiempo que se escribe acerca de este libro es en el tiempo de hace 2.000 años antes de Cristo. ¿Por qué se calcula que el libro de Job escribe acerca de 2.000 años antes de Cristo? Es porque en el libro de Job aparece cómo le llama a Dios en hebreo. Le dice todopoderoso, que es Shaddai. Esta palabra se utilizaba muy comúnmente en el tiempo del jefe de los pueblos. En Job aparece 31 veces, pero en otras partes del Antiguo Testamento solamente aparece 17 veces esta palabra. Luego aparece muchas veces que dicen a Dios Elohim. Entonces, viendo cómo llaman a Dios, podemos calcular que fue en el tiempo del jefe de los pueblos. Y tampoco aparece detalladamente acerca de los rituales religiosos o ofrendas de los israelitas. No habla acerca de los sacerdotes o la ley o el tabernáculo. Por eso se calcula que se escribe acerca del tiempo del jefe de los pueblos, porque en ese tiempo la cabeza de la casa era como el sacerdote. Tenía papel del sacerdote. Y también habla acerca de circunstancias similares del tiempo de Abraham y Jacob. Por ejemplo, la riqueza de Job se calculó por medio de sus ganados. También, en el tiempo de Abraham, se calcula sus riquezas de Abraham por los ganados, por los animales que tenía.
Por ejemplo, en Génesis 30:43 dice, y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Entonces, de esta manera, con los ganados, con los animales, calculaba su riqueza, ¿no? Entonces, esta manera de calcular fue en el tiempo del jefe de los pueblos. Y al ver la edad de Job, después de ser probado, Job vivió 140 años más después de su prueba. Entonces Job recibió el doble de todas sus riquezas cuando fue bendito. Entonces es un cálculo estimado. Si hubiera recibido también lo doble de la vida, entonces sería 70 años lo que vivió antes de los 140 años, ¿no? Entonces habría vivido unos 200 años o 210 años. Tara vivió 205 años, Abraham vivió 175 años, entonces Job vivió como la edad similar a ellos en el tiempo de jefe de los pueblos. Y también, viendo el tipo de cambio, aparece la pieza de oro, pieza de dinero, como dice en Job 42:11, dice, cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Era el tipo de cambio que utilizaba. Entonces en la Biblia 2 veces más aparece. En Génesis 33:19 dice, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, parte de Siquem por 100 moneda. Entonces la moneda era el tipo de cambio. Algunas partes de la Biblia dice que es moneda de oro o de plata. En Josué 24:32 dice, compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero. En hebreo, quesitas. Entonces, que utiliza ese tipo de moneda, se calcula que escribe acerca del tiempo de jefe de los pueblos. Luego existe la pregunta de que Job, ¿es un personaje verdadero o falso? ¿Es un personaje imaginario o creado o es un personaje verdadero que existió? Me preguntan, ¿cómo pueden ser sus animales de números exactos? En Job 1:3 dice, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Entonces, cada animal tiene números exactos, ¿no? 7,000 ovejas. No son 7,052 ovejas. No son 2,023 camellos, sino 3,000 camellos, 7,000 ovejas, ¿no? Pero en los antiguos tiempos, cuando calculaban a los animales y humanos, aproximaban. Por eso es una manera general de expresar el número de los animales. Y otra pregunta es, ¿cómo pueden saber cuál conversación hubo en el cielo? En Job capítulo 1 y 2 aparece acerca de la conversación ante Dios, del ángel y Satanás. ¿Cómo puede el hombre conocer esta conversación y escribirla? Pero la Biblia, aunque el hombre lo escribió, pero fue escrito por la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Por eso, si uno niega que eso es verdad, negaría la inspiración del Espíritu Santo en la Biblia, ¿no? Así como Moisés, que escribió Génesis, Moisés no estuvo al principio de la creación. Si no vio esto, ¿cómo podría escribir Génesis, no? Pero esto fue por la inspiración de Dios en la Biblia. Y otra pregunta es, ¿cómo puede haber tanta estructura en la conversación de Job y sus tres amigos? Digamos que son poesías, son estructuras muy formadas, muy estructuradas. ¿Cómo puede ser así? Porque no se escribió lo dictado de la conversación en tal, sino las conversaciones fueron organizados y el Espíritu Santo guió para que fueran escritos de la mejor manera. Y luego, del testimonio de la Biblia, en Ezequiel 14:14, dice, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Aquí dice, aparece Noé, Daniel y Job. Noé y Daniel son personajes históricos verdaderos, ¿no? Entonces, Dios hablando de Noé y Daniel. Si Job fuera un personaje imaginario, no mencionaría a este personaje Job imaginario, si fuera imaginario, con los demás dos personajes reales para ponerlo
como ejemplo de fe. Luego también, apóstol Jacobo, en Santiago 5:11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Entonces habla de Job. Job fue un personaje real, y como es personaje real, como fue hecho histórico, es que por medio del libro de Job podemos recibir enseñanzas, podemos aplicarla a nuestras vidas personales. Porque si fuera una historia, si fuera algo totalmente inventado, nosotros no lo podríamos aplicar a nuestras propias vidas y recibir enseñanzas, sino son hechos reales que realmente pasaron y Job realmente fue un personaje real que realmente existió. Y el mensaje de Job es que del prólogo de Job se puede saber que su aflicción originó de la reunión que hubo en el cielo. Y al final, en la conclusión, podemos saber que su prueba y aflicción de Job le trajo riqueza y bendición. Y aparecen los amigos de Job que le aconsejan de por qué estas cosas le pasaron a Job. Pero los amigos de Job desconocen del pensamiento de Dios. Porque van a Job y le dicen, pero desconocen la voluntad de Dios y solamente le dijeron sus teorías a Job. Pero entonces, todas estas palabras que aparecen en Job de esos 3 amigos, de sus palabras, ¿serán palabras equivocadas y teorías equivocadas? No. Sino la teoría en sí son correctas, pero no aplican a Job. A la circunstancia de Job no se aplica, pero las palabras de los 3 amigos en sí no están incorrectas. Por medio del libro de Job, nosotros tenemos seminarios, predicamos y también damos pruebas científicas por medio del libro de Job. Y no hay ningún problema. No son palabras incorrectas, porque las palabras que aparecen sí son correctas, son verdaderas. Pero el problema fue que las palabras que los 3 amigos dijeron no aplicaba a Job, no aplicaba a la circunstancia y situación de Job. Y Job desconocía lo que había pasado en el cielo. Si él supiera la razón de sus pruebas y aflicciones, no habría manifestado su fe. Si él supiera que esto fue una prueba, no podría ser una prueba para él, ¿no? Pero Job no sabía que esto era una prueba. Dios no explica cada cosa que Dios hace, pero es la sabiduría de Dios que es para nuestro propio beneficio. Cuando tenemos algunas aflicciones, vienen dificultades y pruebas que no sabemos, no entendemos de por qué Dios me da estas cosas, por qué Dios me guía por estos caminos. Aunque uno lo piensa y piensa, no sabe la razón y la causa. Y platicando con los hermanos no sabe, en las consejerías no entiende. Y hay situaciones que uno no entiende para nada, pero Dios no nos explica. A veces no nos explica de por qué nos hace pasar estas cosas. Pero sin duda, el resultado es para nuestro beneficio. Entonces, el mensaje principal de Job es la bendición por medio de la aflicción. ¿Y por qué a los justos les permite las aflicciones? Es para bendecirles. Entonces, estudiando la Biblia, esta palabra será de enseñanza para nosotros. Vamos a buscar Romanos 8:28. Romanos 8, versículo 28. Ocho 28, leemos juntos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que aman a Dios, nosotros, los salvos, ¿no? Los que fueron llamados por su propósito. Todas las cosas les ayudan a bien. Dios para cumplir su propósito. ¿Qué son todas las cosas? Son muchas cosas que existen, pero de entre estas cosas, ¿qué serán? En versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte. Primero leo 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Aquí aparece tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Que lo maten, que maten a una persona. Estas cosas son aflicciones muy fuertes, muy espantosas, pero que todas estas cosas juntos, todas estas cosas ayudan a hacer el bien de Dios.
Por eso Dios, ¿por qué permitirá estas tribulaciones, angustias, persecuciones, hambres, desnudos, peligro o de espada? Es porque seguramente Dios por medio de esas cosas cumple su voluntad. Y a pesar de todas esas cosas, el cristiano puede estar seguro porque ninguna cosa de este mundo los puede desconectar, los puede separar del amor de Cristo, porque así los sostiene Cristo. Está la promesa. En versículo 38 y 39 leemos juntos, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna cosa, aunque sea muy difícil, aunque sean aflicciones, grandes tempestades, grandes persecuciones, ninguna de estas cosas nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto es la promesa de Dios. A veces pueden ser aflicciones espantosas, pueden ser difíciles, pero algo seguro es que nada de eso nos puede separar del amor de Dios. Por eso Dios permite estas aflicciones, pero el resultado, el propósito del fin es para dar una mayor bendición. Vamos a pensar en unas alabanzas. Quiero que pensemos en la letra de este himnario. Dice, Dios no equivoca. Dice, quizás mi camino puede ser curvado. Quizás late mi corazón, me duela el corazón. Aún así me gozo en el corazón porque Dios no equivoca, no comete errores. Quizás mis planes no sean cumplidas. Quizás mis esperanzas pueden caer, pero aún así confío en el Señor que me guía, porque el Señor conoce el camino en que he de andar. Parece que la noche es oscura, que nunca va a salir el sol. Pero confío todo en el Señor que guarda mi fe, porque yo tengo fe en Dios. Hay muchas cosas que ahora no puedo ver. Todo se ve muy lejos, muy borroso. Pero ven destino, no temeré, porque confiaré todo en el Señor. La niebla poco a poco se quita y se verá claramente la luz que Dios ha creado. Quizás mi camino solamente se ve oscuro, pero Dios no se equivoca. La neblina poco a poco se quita y se verá claramente la luz que Dios ha creado. Quizás el camino solamente se vea oscuro, pero Dios no se equivoca. Dios no se equivoca.
En la vida cristiana, quizás al principio uno dice, ¿por qué Dios hace esto? Varias veces yo pensé así, ¿por qué Dios hace esto de esta manera? Entonces, había muchas cosas que no entendía y con mi cabeza, con mi pensamiento trataba de entender. Recuerdo que esto hacía, pero mientras más tiempo llevaba la vida cristiana, entendía que seguramente Dios tiene alguna razón, que seguramente tiene alguna voluntad, algún propósito, y así cambió mis pensamientos. Y entonces cuando pasa uno más tiempo en la fe, piensa, Dios no equivoca, nunca se equivoca. Dios siempre tiene razón, Dios siempre hace todo correcto, no se equivoca. Y mientras pasa más el tiempo, así uno piensa. Al principio quizá uno piensa, tal vez Dios está equivocándose, Dios no sabe lo que está pasando. Pero mientras pasa más y más tiempo en la fe, uno piensa, Dios nunca se equivoca. Aunque vienen aflicciones que uno no entiende por qué. Al principio uno queda perplejo y queda confundido, pero mientras más y más veces repite esto y uno es más y más entrenado, piensa uno, seguramente Dios tiene su voluntad en esto que está pasando. Ahora no lo entiendo, pero uno espera. Uno puede tener paciencia y esta es la fe. Vamos a ver quién era Job, acerca de sus cualidades de Job. En Job capítulo 1, versículo 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era un varón perfecto y recto. En lugar de decir que no tiene ningún pecado, sino moralmente, él no tenía fallas. Él podía tener tan buen personaje porque él era temeroso de Dios, que él temía a Dios. Eso es muy importante. La cualidad moral de una persona sale de su fe. La fe es fuerte y duradero. Es la única fuente que puede hacer crecer la cualidad moral de una persona. Entonces, sin fe, hay personas que aún sin fe son éticos, pero eso también tiene un límite. Entonces, también su cualidad moral comienza desde la fe. La fe es la raíz. Luego, la familia de Job. En 1:2 dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme el número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job se preocupaba por sus hijos y para que no pecaran los aconsejaba y oraba a Dios. Y mirando esto, podemos ver la imagen de un padre de fe. En versículo 3 dice, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Aquí podemos ver que Job era un hombre muy rico. Entonces, concluyendo lo que leímos, podemos ver que Job era un hombre muy grande. Primero, él tenía correcta relación con Dios. Luego, también tenía correcta relación con su familia. Y utilizaba correctamente sus riquezas. Porque si seguimos leyendo, podemos ver que sus riquezas Job no lo utilizaba solamente para sí mismo, sino los utilizaba de manera correcta. Por eso era un hombre que tenía correcta relación con Dios, tenía buena y cercana relación con su familia, y también utilizaba correctamente las riquezas que Dios le daba. Por eso dice que él era el más grande de los orientales. No solamente significa que él era muy rico, sino era un gran personaje. Entonces, Job era tan buen y tan gran personaje tenía, pero ¿por qué vino grandes aflicciones y pruebas a él? Vamos a seguir viendo.
vamos a ver cómo está compuesto el libro de Job. Y luego hablaremos más detalladamente de este libro. En capítulo 1 y capítulo 2 ya aparecen las aflicciones de Job. De capítulo 3 a 37 aparece la discusión de Job con sus amigos. Empezando con el primer razonamiento. Eran 3 amigos que eran Elifaz, Bildad y Zofar. Por ejemplo, Elifaz decía una cosa, Job respondía. Bildad decía algo, Job respondía. Zofar hablaba y Job respondía. Eso fue el primer razonamiento. El segundo razonamiento empieza desde el capítulo 15 a 21. Elifaz hablaba y Job respondía, y luego Bildad y Zofar. Y luego del capítulo 22 empieza el tercer razonamiento. Elifaz hablaba y Job respondía, Bildad hablaba y Job respondía, y ya no aparece Zofar. Su nombre es Zofar, el que no aparece. Y del capítulo 27 al 31 aparece lo que Job dice a sus 3 amigos. Y del capítulo 32 a 37 aparece Eliú y habla. Y del capítulo 38 aparece Dios y habla hasta el capítulo 42. Y por último aparece la restauración de Job. Entonces pueden ver cómo fluye todo este libro de Job. Así, de esta manera está formado el libro de Job. Entonces primero es bueno tener como línea general del libro de Job antes de estudiarlo más detalladamente. Primero, para hablar de la aflicción de Job, del capítulo 1 a 3 habla acerca de su aflicción. Ya hablamos acerca de su riqueza y luego aparece acerca de su aflicción de Job, de su primera como acusación y ataque de Satanás. Dios utilizó a Job como ejemplo de cómo deben de andar los justos, pero Satanás no estuvo de acuerdo con la palabra de Dios. Satanás acusó a Job. Dice, Job obedece porque es rico. Entonces quítale su riqueza y así te va a maldecir. Así atacó Satanás. Entonces Dios le permitió a Satanás y en el momento en que le permitió empezó a atacar su riqueza de Job. Y Job se hizo pobre, sin nada. Cuando Satanás atacaba a Job, utilizó a sus enemigos o fuego o vientos fuertes, cosas así. Entonces estos ataques venían de Satanás, pero los amigos de Job pensaban que venían de Dios. Diciendo, Dios te está castigando porque tú tienes algún pecado, algún error, por eso te están castigando. Así malentendían los amigos de Job y lo atacaban continuamente, pero en realidad venía de Satanás. ¿Y Job cómo reaccionó? Es fácil decir Job, Jehová me lo dio. Pero es difícil decir Jehová quitó. Vamos a buscar lo que dijo Job. Job, capítulo 1, versículo 21. Job 1:21. Dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job realmente fue un hombre de fe. Entonces venció a la prueba de Satanás. Luego, en capítulo 1 aparece la imagen de Satanás. Vamos a ver la imagen de Satanás por medio de Job capítulo 1. Satanás juzga a los justos. Satanás continuamente juzga y se queja de los salvos. En Apocalipsis 12, versículo 10 dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios, de nuestro Dios día y noche. Entonces, lo que Satanás hace es acusar a los salvos. Está ahora acusando a Job. En Zacarías 3:1 dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Satanás también acusó a Josué ante Dios. Entonces, acusarle
o también oponer o infamar. Eso significa también. En San Lucas 22:31 dice: Simón, Simón, a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Satanás no trabajó una vez, sino continuamente, sin rendirse. Así trabaja. Entonces nuestro Señor también, sin cesar, está rogando y intercediendo por nosotros. Jesús oró para que su fe de Pedro no falte hasta el final, y lo mismo hace por nosotros. Y otra cosa, Satanás está bajo su dominio de Dios. En Job 1:6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. 2 versículo 1 dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Satanás se presenta delante de Jehová. No parece que Satanás se presenta delante de Dios voluntariamente, sino es como una convocación en que tiene que estar ante Dios para reportarse ante Dios. Porque Satanás es quien estuvo en contra de Dios, fue echado del cielo y cayó. Obviamente Satanás no quiere estar ante Dios, ¿no? No creo que quiera estar ante Dios, pero Satanás se presentó delante de Dios. Entonces parece que es como una convocación de Dios en donde Él no puede faltar. Entonces Satanás, que está en contra de Dios, que hace conspiraciones, algo muy difícil para Satanás estar ante Dios. Entonces podemos ver que Satanás está bajo el dominio de Dios. Parece que Satanás hace lo que quiere, pero en realidad está bajo el dominio de Dios. Sin duda es correcto. Y luego, Dios ve el corazón tan oscuro de Satanás. En Job 1:7 dice: dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios no le preguntó porque no sabía, sino para que Satanás confesara con su boca: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra, de andar por ella. Dios conoce todas las conspiraciones y todo lo que hace Satanás. Dios conoce qué pensamiento tiene Satanás, qué conspiración está haciendo. No hay nada que Satanás pueda hacer sin que Dios sepa. Y donde trabaja Satanás es en la tierra. Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Este mundo en que vivimos nosotros. Entonces Satanás, que tiene la potestad del aire, él está trabajando dentro del mundo. Luego, Satanás ni siquiera es omnipotente ni omnisciente. Dijo, estuvo de aquí por allá. O sea, no puede permanecer en un lugar. Cuando está aquí, no puede estar allá. Cuando está allá, no puede estar aquí. Dios existe en todos lugares. Pero Satanás no solamente puede estar en un lugar. Y ni siquiera es omnipotente y omnisciente. Porque él no conoce el corazón de Job. Si supiera que Job guardaría su fe hasta el final, no lo habría probado. Pero Satanás pensó que si lo probaba así, se iba a caer. Por eso continuamente lo acusaba. Así que Satanás no conocía exactamente el corazón y la fe de Job. Satanás no es omnipotente ni omnisciente. Luego, Satanás solamente puede trabajar dentro de los límites que Dios le pone. Dios le permitió probar a Job, pero le dijo que guardara su vida o que no herirá su cuerpo. Entonces Satanás solamente puede trabajar dentro de los límites que Dios le permite. Es totalmente limitado por Dios. Y Satanás es diligente. En 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás es muy diligente. ¿Qué tan diligente estuvo? Hasta fue al huerto de Edén, tentó a Eva, luego tentó a David. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. También probó a Jesús. Satanás con la palabra probó a Jesús. Él sí conoce la palabra. Luego San Marcos 4:15.
Dice, estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Satanás también va a los lugares donde se predica el evangelio, viene al seminario bíblico, aquí está. Satanás se sorprendió porque estamos hablando de él, ¿no? ¿Cómo lo supo? Satanás conoce bien a los cristianos. En Hechos 19:15 dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Satanás conoce a Jesús y a Pablo y también conoce a los salvos. No es que él no sepa. Y también Satanás conoce bien la debilidad del hombre y los provoca. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, el hijo de Simón, que le entregase. Conoce que Judas tiene avaricia, por eso le puso en su corazón el entregar a Jesús. Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Ananías y Zafira también tenía avaricia de riqueza, entonces Satanás provocó en ese aspecto. Jesús dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Entonces trabajó también en Pedro. Satanás conoce los lugares pequeños, los espacios pequeños. Dice serpiente antigua, Satanás. La serpiente no es Satanás, pero también trabajó por medio de la serpiente. Viendo a la serpiente podemos conocer cuáles son las cualidades de Satanás. La serpiente puede entrar a lugares más pequeños que su propio cuerpo y también se traga cosas más grandes que él. No deis lugar al diablo, dice. Nosotros andamos en coche, Satanás anda en lugares. Hay que pensar si no tenemos lugar en nuestro corazón, si no tenemos lugar en nuestras vidas, porque Satanás sabe cuando hay lugar, cuando hay espacio para meterse. Cuando yo estoy guardando mi corazón, pero de repente doy un lugar pequeño, doy un espacio pequeño y pronto ya está trabajando Satanás. Entonces Satanás realmente conoce bien las debilidades que tenemos. En la vida cotidiana de los salvos, continuamente existe la guerra contra Satanás. Efesios 6:12 dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo. O sea que hasta ahora continuamente estamos luchando contra Satanás. Pero no hay que preocuparnos tanto. ¿Por qué? En 1 de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea que Dios es quien nos guarda. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo está bajo Satanás, pero nosotros estamos bajo Dios. En 1 de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Que Dios es más grande que Satanás, es mucho mayor que Él, vence a Satanás, y como nosotros somos de Dios, podemos vencer a Satanás. Estamos participando en la guerra que Dios ya ha vencido. Sabiendo esto, aunque Satanás sea muy astuto, muy mañoso, sea muy maligno, sea muy cruel, muy violento, aunque sea muy fuerte, pero podemos vencerlo. Luego aparece su segunda acusación y ataque de Satanás. Viendo que Job permanece en la fe, seguramente los ángeles alabaron mucho a Dios porque Job venció por la fe. Y seguramente criticaron a Satanás. Le dijo, Job todavía retiene su integridad. Entonces Satanás dijo otra mentira, que golpeara su cuerpo para afligirlo. Y así sabrán cuán fiel es Job. Y Dios lo vuelve a permitir. Pero le dijo que guardara su vida, lo limitó. Job estaba lleno de dolor y sufrimiento, perdió toda su salud, no tenía ninguna esperanza. De una vez perdió todo, ¿no? Dice que Job tomaba un tiesto para rascarse con él. Estaba muy miserable. Su esposa, viendo cómo él sufría,
con falta de fe, le dijo que maldijera a Dios y que muriera. Los 3 amigos de Job dijeron que irían a verlo para consolarlo, porque los amigos escucharon su dolor y fueron a consolarlo. Pero como era muy miserable su situación, no podían hablar una semana hacia él. Pero quizás Satanás también afectó a la esposa de Job y las palabras y las acciones de sus 3 amigos. ¿Por qué? Porque ellos no consolaron a Job, sino le añadieron más dolor a Job. Job perdió sus riquezas, perdió sus hijos y se enfermó todo su cuerpo. Pero mayor dolor que esto sería las palabras de su esposa hacia él, de que le dijo, maldice a Dios y muérete. Y sus 3 amigos, sin fin, durante meses atacó a Job con palabras, diciéndole, sin duda, tú pecaste, por eso Dios te castigó, arrepiéntete. Y así afligieron a Job continuamente. Entonces seguramente puede ser que su dolor que siguió por medio de ellos fue más fuerte que el dolor anterior. Entonces pudo haber sido la obra de Satanás. Pero Job no maldijo a Dios como lo instigaba Satanás o como le decía su esposa. Aunque no maldijo a Satanás, pero maldijo el día de su nacimiento, diciendo, mejor no hubiese nacido o que hubiese muerto después de nacer para no sufrir así en la vida. Job estaba muy afligido, muy perplejo. Él no sabía qué quería lograr Dios por medio de estas aflicciones, por eso se sentía muy frustrado. En Job 3:20 dijo, ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros? Que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas. Job está diciendo, ¿por qué gente como yo, trabajado, tiene que vivir? ¿Qué logra nuestra aflicción? Quiero morir y no puedo. Él gemía de estas aflicciones. En Job 3, 25 y 26 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Cuando nos va bien, es fácil confiar en Dios, pero cuando uno pierde tantas cosas, cuando pasa por grandes aflicciones, realmente su fe de una vez puede caer, puede desaparecer. Puede ser que uno ya no quiere vivir, quiere morir. Es nuestra naturaleza pensar en estas cosas fácilmente, pero Job no negó a Dios. Aunque se sentía frustrado, aunque maldecía el día de su nacimiento, aunque quería morir, pero no negó a Dios. Y nunca dudó su poder y santidad de Dios. ¿Cuál fue el problema de Job? Su pregunta era, Dios que es tan santo, ¿por qué me permite una aflicción tan fuerte? Él no sabía la razón. Aún los hombres de fe a veces deseaban morir. Moisés también, como veía que los israelitas continuamente se rebelaban, en Números 11:14 dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Moisés también anhelaba la muerte y pidió a Dios la muerte. Elías también, cuando huía de Jezabel, en 1 Reyes 19:4, dice que fue por el desierto un día en camino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Él deseaba morir. Jonás también le había dicho, te ruego, Jehová, que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás era muy apresurado, ¿no? En capítulo 3, Job pregunta muchas veces ¿por qué? En 3:11 dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que mamase? Versículo 20. ¿Por qué se da luz al trabajado? ¿Que por qué Dios hizo esto? Hace pregunta. 23 dice, ¿por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir?
Si supiera Job por qué Dios le permitió las aflicciones, Job habría podido aguantar las aflicciones y las tristezas. Si Dios se lo explicara, Job, vendrá Satanás y te va a probar, por eso yo te lo permití. Si de esta manera Dios le hubiera dicho a Job, le explicado, entonces Job no se habría sentido tan frustrado, ¿no? Pero Dios no le explicó nada. Dios no siempre responde enseguida. En Job 23:10 dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Ahora Job está siendo probado. Después de ser probado, o sea, ahora está siendo probado, está en el horno y es muy caliente, es muy espantoso, muy temeroso. Pero, como Daniel y los 3 amigos no adoraron a la imagen, fueron echados al horno de fuego. Dios pudo hacer que ellos no entraran al fuego, porque ellos ya guardaron su fe para la gloria de Dios, pero Dios permitió que los 3 amigos de Daniel fueran echados al horno de fuego. Pero Dios entró al fuego con ellos. Esto fue la providencia de Dios. Dios no los detuvo antes de entrar al horno de fuego, sino junto con ellos dentro del fuego los protegió. Por eso en Daniel 3:25 dice, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio de fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. O sea, era el Señor dentro con ellos. A veces cuando estamos en aflicciones inexplicables, ¿por qué Dios me habrá permitido en estas aflicciones tan duras? En ese momento Dios está con uno, ahí en esa aflicción hay que recordar. Luego, de la defensa de Job, de capítulo 4 a 37, aparece acerca de la conversación de Job con sus amigos y su defensa. Los 3 amigos de Job vinieron a consolarlo, pero vinieron y en lugar de consolarlo, lo criticaron, ¿no? De varias maneras hablaron, pero al final ellos dijeron, Dios bendice al justo y aflige a los impíos. Entonces Dios, como había afligido a Job, seguramente tú eres impío, tú habías cometido pecados, por eso Dios te dio estas aflicciones. Esto fue su mensaje principal de los 3 amigos, de los amigos de Job. Entonces parece lo que decían era teórico, pero no espiritual. No siempre la aflicción es el resultado de pecado, y por medio de la fe en Cristo la aflicción puede convertirse en bendición. En Job 16:2 dice, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros. Que en lugar de consolarlo, lo afligieron más, lo molestaron más. Entonces cometieron este error esos 3 amigos. No pudieron consolar a Job en verdad. Eran muy soberbios. Un momento. En Job aparecen 4 personas que discutieron con Job, que son los 3 amigos y luego Eliú. Entonces, ¿qué característica tenían esas personas que discutieron de los amigos? Elifaz era como un hombre teólogo. Él hablaba con su experiencia y su conocimiento. Bilad hablaba con sus costumbres y tradiciones. Sofar como de manera familiar hablaba. Lo que tenían en común era que decían que si pecas eres afligido, que la aflicción venía por el pecado. Eso fue como lo que ellos decían en común. Entonces Elifaz, Bilad y Sofar, ¿quiénes eran? Y luego, ¿quién era Eliú que aparecía después?
Vamos a pensar un poco más de Elifaz. Por cada persona vamos a pensar en sus características. Elifaz criticó a Job con lo que él observó y sus propias experiencias. Por eso en Job 4.8 dijo, como yo he visto, así con su propia experiencia. Y en Job 5.27 dice, he aquí lo que hemos adquirido. Entonces Elifaz habló con lo que él experimentó y lo que él observó. Y él tenía un pensamiento general diciendo de que Dios afligía a los impíos. Por eso le dijo a Job que se arrepintiera. En Job 4.7 dice, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? En Job 22.4 dijo, ¿acaso te testiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, que Dios te está juzgando por tus pecados. Entonces, por el resultado buscaba la causa. Entonces, con este prejuicio relacionaba directamente la aflicción con su pecado y dijo que era el juicio de Dios hacia él. En Job 5.17 dijo, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Entonces continuamente así le dijo. Y luego, Bildad, ¿cómo era? Él hablaba basándose en las costumbres, haciendo referencia a lo que pasó a los antecedentes, criticó a Job, que según la costumbre, tú eres afligido por sus pecados. Por eso en Job 8.8 dijo, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Y también utilizó mucho la expresión de si esto o si el otro, condicionalmente. Así Job 8.5 dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. O sea, le está diciendo que por no hacer esto, eres afligido, así que tienes que ser justo y limpio y recto. Así lo criticó. Y luego, hablando de Sofar. Él hablaba de manera normal y común y hacía suposiciones, diciéndole, tienes que saber esto, así como que lo regañaba. Como que él se aferraba a los principios de la religión y le decía, tú tienes que conocer tu error. En Job 11.6 dijo, conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. ¿No lo sabes? Entonces, de manera muy fuerte y directa, le decía a Job, como si lo estuviera reprendiendo. Y al igual Elifaz y Bildad tenía el pensamiento estrecho de que él recibe mal por mal, que tú seguramente por pecar recibes estos castigos, así decía. En Job 20:27 dice, los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de sus casas serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara para el hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. Que esto y esto pasó a Job por los pecados y Dios le reveló sus pecados. Entonces estos tres, de manera general, continuamente le acusaban a Job de que tú por tus pecados, por pecar, eres castigado. Entonces continuamente así le atacaba y criticaba a Job. Entonces las tres personas de la misma manera se aferraban a la misma al mismo principio de la vida, de que la infelicidad se arraiga de los pecados que uno comete. Y también querían comprobar que en esta vida recibe uno el premio o el castigo por su bien y por su mal. No pensaba en cómo Dios les recompensará después de la muerte, sino por su bien y mal en este mundo ciertamente serán juzgados. Entonces, teniendo un pensamiento muy estrecho, muy cerrado, ellos estaban seguros de que su palabra era correcta. Sofar hasta dijo en Job 11.1, dijo, respondiendo Sofar Naamita y dijo, en versículo 5 dice más, oh, ¿quién diera que Dios hablara? O sea, él habló, Sofar habló y le dijo, acéptalo como si fuera la palabra de Dios. O sea, que ellos hablaban como si ellos tuvieran totalmente la razón. A pesar de conversar mucho tiempo, los tres amigos no tuvieron avance. El corazón de Job cambió poco a poco, pero los tres amigos tuvieron capricho hasta el final. No pudieron dar ninguna ayuda a Job. Y en lugar de ayudar a Job, afligieron más a Job que Satanás mismo. Por los consejos equivocados y críticas de los tres amigos, Job fue más afligido. Y al mirar la defensa de Job hacia sus tres amigos, Job decía,
se defendía cuando los amigos hablaban de su situación peculiar basándose en una situación común. Hablaba de que no solamente el impío es afligido, sino el justo también es afligido. Y también hay veces cuando al impío tiene prosperidad, y es correcto. Y así hablando, Job habló mucho de su propia justicia. Él dijo, yo soy justo, yo he hecho muchas bondades, yo he sido sano y rico, he sido respetado, que injustamente estaba siendo castigado por Dios, que sus tres amigos que vinieron a consolarlo lo afligieron, que él deseaba no nacer, que él deseaba morir, dijo estas cosas en Job. Y al final aparece Eliú. Después de lo que dijeron los tres amigos, aparece Eliú. En Job 32:11 dice, he aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos en tanto que buscabais palabras. Os he prestado atención y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. Y luego Eliú reprendió a Job, porque Job se consideraba justo a sí mismo. 32, versículo 1, 2 dice, cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Eliú lo reprendió porque él se consideraba justos. Y a los tres amigos los reprendió por acusar a Job. Versículo 3 dice, y asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos porque no hallaban qué responder aunque habían condenado a Job. Entonces Eliú tenía diferente actitud que los tres amigos. Elifaz, Bildad y Sofar, de una posición de arriba, lo miraron hacia abajo a Job para reprenderlo, pero Eliú, de manera como horizontal, con amor de hermano, trataba de conversar con él. En 32:4 dice, y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. En versículo 6, y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. 33, versículo 6 dice, heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. O sea, no lo miró de arriba hacia abajo, sino de una posición vertical, como una conversación tuvo con él. Pero Eliú tampoco pudo consolar a Job, porque no dijo palabras exactas. Eliú, de otro punto de vista, miró a Job y su aflicción. Dijo, hay causa de aflicción, que la aflicción no es castigo, sino es prueba. También es correcto. No es equivocado lo que él dijo. Él dijo, Dios trata de detener nuestros pecados por medio de las aflicciones. O dijo que por medio del dolor uno es castigado. O que por medio de la aflicción Dios restaura nuestra fe. Eso fue su disputa de Eliú. Y también dijo que por medio de la aflicción uno llega a tener un discernimiento justo y recto. Y dijo que por medio de la aflicción Dios castiga a los que niegan a Dios. Y que por medio de la aflicción Dios hace que uno reflexione a sí mismo y se corrija. Lo que dijo no fue incorrecto. Eliú está diciéndole a Job que tenga una nueva actitud hacia las aflicciones. O sea que le está diciendo que su aflicción de Job no fue por sus pecados, sino fue por corrección o por enseñanza. Que aunque Job no es afligido por sus pecados, pero su actitud de recibir la aflicción es equivocado, que está pecando. Y así lo está señalando Eliú. Aunque Eliú no hizo sufrir tanto a Job como los tres amigos, que no, aunque no lo criticó, no lo atacó tanto, pero tampoco le dio una correcta respuesta. Entonces Eliú tampoco pudo ayudar a Job. Luego aparece lo que es el secreto de Dios. En Job capítulo 15, versículo 8, dice, ¿oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? En inglés dice Council of God, el concilio de Dios. O luego dice Secret of God, como dice en español, secreto de Dios. Entonces es un concilio secreto de Dios. Eso quiere decir. Estos tres amigos y Eliú.
desconocen del secreto del concilio de Dios. Lo que dijo Elifaz, las cosas que Elifaz decía no eran incorrectas, pero no aplicaban a Job, pero no eran palabras incorrectas, traían la verdad. Dios tiene sus propios misterios y secretos. Y Dios tiene su misterio en la Trinidad de Dios. En la Biblia aparece la Trinidad de Dios. Que al crear al hombre, entre ellos hablaron. Creamos al hombre a nuestra imagen, ¿no? Y también cuando el hombre pecó, hablaron acerca de no permitir al hombre ya tomar el fruto de vida. O en el tiempo de la Torre de Babel, hablaron para que el hombre no sean unidos. En Génesis 11 aparece cómo la Trinidad de Dios hablan. Y hablando del secreto de Jehová, en el tiempo de Jeremías todos los israelitas habían apartado de Dios. Dios reprendió a los falsos profetas y dijo a los israelitas que no escucharan a los falsos profetas. En Jeremías 23, versículo 18 dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Y quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los postreros días, y entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, o sea, a los profetas falsos, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Que los falsos profetas no participaron en el secreto de Jehová. Por eso ellos desconocen la voluntad de Dios. Por eso ellos no pueden predicar la palabra de Dios a la gente. Por lo tanto, son falsos profetas que no fueron enviados, pero fueron y profetizaron. Jesús dio a conocer a los discípulos la voluntad de Dios. En Juan 15:15 dijo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. En Juan 17:8 dice, porque las palabras que me diste les he dado. Entonces a los discípulos les dio a conocer correctamente la voluntad de Dios. Cuando uno nace de nuevo, recibe el Espíritu Santo, conocerá el plan y los secretos de Dios. En 1 Corintios 9, versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces nosotros, cuando recibimos la salvación, recibimos el Espíritu Santo que viene de Dios. Y el Espíritu Santo nos da a conocer la voluntad de Dios y su plan y sus misterios de Dios. Luego, ¿por qué el Señor nos da a conocer sus secretos y sus planes por medio de la Biblia? Para que lo demos a conocer a las demás personas, para que conozcamos más al Señor y confiemos en el Señor, para que no vamos poniendo la esperanza en la tierra, sino teniendo la esperanza en el cielo. Por eso nos da a conocer su plan y su voluntad. Y luego, al mirar la alegación de Job, Job continuamente a sus 3 amigos les responde. Y al resumir sus respuestas, dijo, yo conozco, igual a vosotros, que Dios es justo y es poderoso, pero yo no soy pecador y no pienso que hay algún problema entre Dios y yo. Yo no encuentro ninguna razón por esta situación. Pero en este mundo y en el mundo venidero yo confío en Dios que me aboga, que me protege. Job estaba frustrado porque no sabía la razón de su aflicción, pero hasta el final él confió y creía en Dios. Los 3 amigos dijeron que Dios ciertamente aflige al impío. Y Job decía que los impíos parecen que tienen prosperidad temporal en este mundo. Pero eventualmente los 3 amigos de Job se callaron porque lo que decía Job no era equivocado. Y también lo que dijo Eliú no ayudó a resolver la duda. Job apeló a Dios y a sus amigos. Pidió misericordia. Dijo Job que no quería vivir, que ya quería morir. Que sus amigos eran como corrientes impetuosas, que está seco, no puede ayudarle para nada. En capítulo 7 compara algunas cosas con la aflicción de la vida, como la guerra, como el asalariado, como la nube, como el barco rápido. Así habla acerca de la vanidad de la vida. Y luego también pidió la oportunidad de enfrentar a Dios.
En capítulo 9, Job se queja diciendo que no tiene manera de como explicarse ante Dios porque no podía encontrar a Dios. Vamos a buscar Job capítulo 9. Job 9, versículo 11. Leemos juntos. He aquí que él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. Entonces él no podía encontrar a Dios. Y versículo 33, 9:33. Dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Que él quería que le juzgaran su injusticia. Y suplicaba esto. En Job 9:2 dice, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Qué quiere decir esto? Muestra bien su naturaleza del hombre. Así es, el hombre no puede justificarse ante Dios. Y también expresa bien la necesidad del Evangelio, que por eso es que nosotros necesitamos un Salvador, ¿no? En Job 19:23. Vamos a buscarlo. Job 19, versículo 23. Job tenía la segura fe del Salvador. 19:23. Dice, ¿quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién dice que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedras para siempre? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel y mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas deberíais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Teme vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Aquí aparece la fe de Job, que todo está siendo escrito dentro del Señor. Por eso, si fueran mis palabras escritas en el libro, que fuese escritos con cincel de hierro y con plomo, y dice, yo sé que mi Redentor vive, tiene una segura fe en el Salvador, dice, y al fin se levantará sobre el polvo. Habla acerca de su primera venida y la segunda venida del Señor y de su fe en él. Dijo, después deshecha está mi piel, mi carne he de ver a Dios. Tiene la seguridad de su vida eterna y también tiene fe de la resurrección. Y también tiene la fe de que verá a Dios. Y en 27, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Él estaba cerca de Dios. Dijo, estaba muy apresurado a ver a Dios, porque anhelaba al Señor. Tenía su anhelo para el mundo eterno. Aquí podemos ver que él tiene la segura fe en el Salvador, en el Redentor. Y también suplicaba por su inocencia. Cada vez que hablaba, negaba que tenía pecado. Y eventualmente Dios se manifestó personalmente ante Job, y Job confesó que ante Dios él es como polvo, que él no tiene valor. Eso no está confesando su pecado, sino está comprendiendo que ante el Todopoderoso él no es nada, y está humillándose totalmente ante Dios. Dios nunca le reprendió a Job, tú tienes pecado. Los tres amigos continuamente le dijeron a Job, tú tienes pecado, pero Dios no le hizo así. Y Job confesaba su fe que tenía en Dios. En Job 13:15 dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. En 13:18 dice, he aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. Job sabía que en esta vida o en la siguiente, por medio de la resurrección, Dios lo justificaría. Dios lo abogaría. Job sabía que Dios trabajaba con algún propósito, pero él pensaba que Dios tenía que mencionarle a Job de lo que Dios hacía, que seguramente Dios tiene algún propósito y me está afligiendo, pero ¿por qué no me lo explica? ¿Por qué no me ve pronto? ¿Por qué no se manifiesta ante mí lo antes posible? Así decía, así pensaba. De haber sabido de la conferencia del cielo, Job no habría dicho esto, ¿no? Job pedía la muerte luego. Pero ahora vamos a hablar de la salvación de Job. De capítulo 38 aparece Dios.
desde ahí es como el clímax de esta historia. Job pidió que Dios hablara cara a cara con él y esto pasó. Dios apareció ante Job. Dios humilló a Job. Dios le preguntó a Job acerca del universo y cómo se manejan las cosas, diciendo, tú conoces tanto de Jehová, entonces te voy a preguntar esto y el otro, ¿no? Y Dios empieza con la creación. Y Dios no habló con palabras científicas, sino por medio de parábolas. En 26:7 le aclara que la tierra no cuelga sobre algo, sino sobre la nada. En ese tiempo, la gente pensaba que la tierra era sostenida por las tortugas, por algunas otras criaturas, porque esta palabra fue escrita hace 3000 años. 26:10 habla de que la tierra es redonda. 38:7 dice que los ángeles se gozaron cuando Dios creó el universo. De versículo 12 a 15, Dios le pregunta a Job acerca de la luz cuando sale el sol. De 16 a 21 le habla acerca de la medida de la tierra y del mar, de cómo el hombre puede medir las criaturas de Dios. Luego Dios habla acerca de las naturalezas, de la nieve, de los granizos, de la lluvia, del nieve. Dios elige dónde llueve y dónde nieve. Dios es el único que gobierna el universo y quien puede crear la armonía en todo esto. Y 31 a 38 habla acerca de del cielo, de la nube, de la lluvia, de las estrellas. Luego habla de los animales, de los leones, de los cuervos. Jesús también dijo, considera los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. De las cabras en los montes, de las asnas de la llanura, de los bueyes del campo, de que Dios los cuida, de que Dios los alimenta, y así viven. Y aún el avestruz es protegido por Dios. Habla del caballo que puede estar en la batalla, de las águilas. Entonces, mirando estas naturalezas, podemos ver y saber dónde Dios trabaja. Y luego Dios le dice, Job, tú quisiste enfrentarme, ¿quieres hablar conmigo? Ahora quiero escuchar tu respuesta. ¿Y qué fue lo único que Job pudo decirle a Dios? En Job 43 a 5 dice, entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces más no volveré a hablar. Entonces Job ya no tenía nada que decir, se cayó totalmente, que ante Dios él no tenía nada que podía decir. Dice, mi mano pongo sobre mi boca. Estaba cerca de recibir su bendición, pero todavía no se había arrepentido totalmente. Y Dios sigue haciéndole preguntas. Ahora aparecen 2 animales, el behemoth y el anzuelo. Habla de la grandeza de las criaturas y manifiesta su grandeza de Dios creador. Behemoth, que es griego, tiene el significado de animal grande. No hay animal de ahora que sea como de esta imagen. Entonces, sea un animal de cola grande, que ahora no existe, que se calcula ser el dinosaurio, hablando de dinosaurio. Y en capítulo 41 aparece el anzuelo. Es un animal que está representando a Satanás, que saca fuego de su boca, que es muy fuerte, muy duro, y dice que es rey sobre todos los soberbios. En Job 41:34 lo dice. En Isaías 27:1 dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Este dragón. Y en Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba el diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo entero. Entonces, ahora no existen los dragones. Entonces, piensan que es un animal de leyendas. Pero aparece el anzuelo que representa el dragón. Entonces, ¿por qué Dios habló del behemoth y del anzuelo? ¿Por qué? Porque si uno teme al dragón que Dios hizo, ¿cómo no verá a Dios y cómo estará ante Dios mismo? Si no puede vencer al behemoth y al anzuelo, no podrá vencer al Creador. O sea, ¿qué tan grande es Dios? ¿Qué tan débil e insignificante es el hombre? Eso le está dando a entender a Job. Por eso al final le habla del behemoth y del anzuelo. Y como resultado, Job se humilló a sí mismo y se arrepintió de verdad. Vamos a buscar Job capítulo 42. Job 42, versículo 1.
Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que se oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job. Ahora entendió la grandeza y la fortaleza de Dios. Dios lo reprendió por no humillarse. Y ahora Job se encontró a Dios como si lo viera. Y después de encontrarse con Dios, entendió que toda su aflicción realmente valió la pena. En Job capítulo 38 podemos ver cómo Dios se manifiesta. Vamos a explicar un poco más. El clímax de Job es la apariencia de Dios. Dios no mencionó a Job acerca de la razón de su aflicción o su resultado, sino solamente por medio de la naturaleza o los animales. Dios explicó quién era Dios. O sea, le dio los fundamentos de por qué Job tiene que creer y confiar en Dios. Muchas palabras de Dios eran preguntas a Job. ¿Tú sabes esto? ¿Sabes esto? ¿Sabes el otro? Y le sigue preguntando, ¿no? Y luego aparecen 31 explicaciones acerca de la sabiduría y poder de Dios que podemos comprender por medio de la criatura del universo. 9 cosas habla de la astrología, 10 de climatología, 12 de zoología. Entonces, hablando acerca de cosas por lo cual se puede conocer su sabiduría y poder de Dios, guía a Job para que calladamente pueda confiar en Dios. Dios alimenta hasta los cuervos. Dios tiene poder de manejar el universo. Entonces, cuanto más te alimentará y te cuidará a Job. Por eso confía en Dios. Y también comparó el poder de Dios y de Job. O sea, le dio la razón de ser humilde a Job. Porque con la sabiduría humana no puede entender toda la providencia de Dios, pero es tener fe, obedecer a toda su providencia de Dios. Porque si pudiéramos entender todo lo que Dios hace, estaríamos bajando a Dios al nivel del hombre. El hombre no puede entender todo, él no puede calcular todo. Aunque no entendemos y no podemos estimar todo, no por eso podemos desconfiar en Dios. ¿Y por qué no le explicó la razón de su aflicción? Porque para que sea una prueba, digno de ser una prueba. Porque si le dijera a Job acerca de la conferencia que hubo en el cielo, ya no podría ser una prueba para Job. Dios quiso que Job confiara en él en medio de las aflicciones, por eso no le explicó la razón y el propósito de la aflicción. Y aunque no le explicó, pero continuamente le dio a conocer que Dios está cuidando a Job. Dios quería que Job desechara su justicia. Su error de Job era no desechar su propia justicia. Él no pecó, pero él tenía su propia justicia. Pero por medio de la aflicción, su justicia fue derrumbada y pudo arrepentirse totalmente. En todas las aflicciones del cristiano tiene el propósito santo de Dios. Hay veces que estamos pasando por pruebas y aflicciones y Dios no nos lo explica, pero Dios quiere que nuestra fe crezca y sea madurada. Vamos a seguir. Ahora, luego Dios exalta a Job en capítulo 42, versículo 7. Entonces Job se sujetó totalmente ante Dios y su justicia propia fue derrumbada y se hizo muy humilde. Por eso, como leímos en Job 42:2, dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y en versículo 6 dijo, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job se humilló totalmente ante Dios, quien es todopoderoso.
Antes de Dios, su propia justicia se derrumbó totalmente, se humilló totalmente y se sujetó. Y ahí fue cuando Dios exaltó a Job. En 1 de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En Santiago 4:10 dijo, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esto es la providencia de Dios, que si se humilla, se exalta. La primera obra que Dios hizo fue reprender a sus amigos. En Job 42, vamos a buscarlo, Job 42, versículo 7, yo leo. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se escondió contra ti y tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. 9. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar namatita, e hicieron como Jehová les dijo. Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Entonces, Dios primero reprendió a los 3 amigos de Job. Les dijo que dieran ofrenda de holocaustos a Dios. Dijo, e id a mi siervo Job y ofrece holocausto por vosotros. Y a Job dijo que oraran por sus amigos. Dios hizo que los 3 amigos dieran holocausto a Dios. Y ordenó a Job que orara por los amigos. Para poder orar por esas 3 personas que le criticaron tanto, seguramente Job necesitaba gracia en su corazón. Si no fuera por la gracia que Dios le dio, habría sido muy difícil orar por estos 3 amigos que lo atacaron tanto, que lo acusaron tanto. Seguramente no tendría el corazón de querer hacer esto. Y Job oró por sus amigos, y cuando oró, Jehová aceptó la oración de Job y quitó la aflicción de Job. Y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. En versículo 12 dice, bendijo Jehová al postrer estado de Job más que primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Aquí dice, le dio el doble de todo, ¿no? En capítulo 1, versículo 3 dice que tenía 7,000 ovejas, pero aquí dice 14,000 ovejas, fueron lo doble, ¿no? Y luego dice que eran 3,000 camellos en capítulo 1, pero aquí dice que eran 6,000 camellos. Y en capítulo 1 dice que eran 500 yuntas de bueyes, pero aquí son 1,000 yuntas de bueyes. Eran 500 asnas, pero aquí dice que son 1,000 asnas. Llegó a tener exactamente lo doble de lo que tenía al principio. Le dio a Job 7 hijos y 3 hijas. 7 hijos y 3 hijas. Y al principio también tenía 7 hijos y 3 hijas. ¿Por qué la riqueza sí le dio lo doble, pero los hijos dio el número exacto de antes, ¿no? ¿Por qué? Porque los hijos que murieron están en el cielo. Por eso, al final sí son lo doble, porque son ya 20 hijos. Aquí podemos ver que Dios... aquí podemos ver que realmente existe el mundo después de la muerte. Existe el cielo, existe la vida eterna. Aquí también nos enseña por medio de este versículo. Y cuando Job fue restaurado, vinieron sus conocidos y parientes a buscarle. En versículo 11 dice, vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro.
Se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Cuando Job fue restaurado, vinieron sus amigos, sus parientes para animarlo y para consolarlo, ¿no? Seguramente entre ellos, quizás algunos de ellos criticaron y señalaron a Job en su aflicción, pero ahora le trajeron regalos. Entonces, como señal de pedirle perdón por haberle señalado y criticado, ¿no? Entonces, todas sus relaciones fueron restauradas. Y los nombres de las hijas de Job, en 14 aparece su nombre, dice, llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia, el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Les dio su padre herencia entre sus hermanos. Sus nombres tienen significado. Gemima significa paloma. Sesia significa el árbol de canela fragrante. Y Keren Apuk significa la pintura utilizada en el maquillaje. Seguramente eran muy hermosas, podemos saberlo. Y también eran personas bendecidas por Dios. Job les dio herencia a sus hijas al igual que a sus hijos. En versículo 16 dice, después de esto vivió Job 140 años. Vivió otros 140 años más. Entonces, viendo cómo le había pagado lo doble de todo, es probable que tenía 70 años cuando fue afligido. Obviamente pensamos que tal vez así fue. Y luego vamos a pensar en las enseñanzas del libro de Job. Hay varias cosas que tenemos que conocer por medio del libro de Job. Que la razón fundamental de todo lo que las vidas sufren en este mundo es por el pecado. Existe límite a la experiencia y la sabiduría del hombre. Y que Dios creador tiene la autoridad definitiva de todas las criaturas. Y que hay que dejar el hábito equivocado de resolver los problemas mundanos por las maneras de la costumbre o maneras mundanas. Y para ayudar a los prójimos en aflicción, más que nada se necesita entendimiento y el amor para consolarlo de corazón. Y Satanás se entremete en la vida humana para hacerlos caer en tentación y prueba. El que confía totalmente en Dios quizás es afligido temporalmente en este mundo, pero al final seguramente llegará a la prosperidad y bendición. Entonces, por medio de Job podemos recibir estas enseñanzas y vamos a aplicarlo a nuestros tiempos. Hay que entender que después de la aflicción no siempre significa que uno será rico y tendrá mucho poder. Cuando Job pasó por todas sus aflicciones, recibió lo doble de sus riquezas, recibió sus hijos, la relación con otras personas fue restaurado y todo le fue bien, ¿no? Pero en nuestra época, todos los santos que son afligidos en la voluntad de Dios no serán exaltados en esta tierra como Job. No les irá tan bien como Job en esta tierra. Pero hay que entender que Dios Todopoderoso tiene su propósito en las aflicciones que nos permite y nada puede estorbar su propósito de Dios. Satanás también es dominado por Dios. Job no fue afligido por sus pecados y por medio de la aflicción Dios lo hizo una persona mejor. Después de la aflicción Dios lo exaltó de sobremanera y lo registró en la Biblia de enseñanza para otras personas. Job es un testigo de su tiempo. Por medio de la vida de Job, muchas personas reciben la enseñanza de Dios. Pues ahora también por medio de Job aprendemos. En la vida presente, los cristianos son afligidos y quizás no son recompensados totalmente en esta vida presente, pero recibirán su premio en la vida después de la muerte. Un secreto de la vida de Job fue la paciencia. Santiago 5:11 dice, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La paciencia no solamente es esperar, sino es ser fiel en medio del sufrimiento, es vencer con la fe. Job confió en Dios, aun en contra de Satanás y las circunstancias de sus amigos y sus amados. Aunque a veces la fe de Job vacilaba, pero siempre consideraba al invisible como visible y esperaba en él. Eso fue la fe de Job.
Job seguramente sufría por lo que le decían sus amigos y por su situación, pero él siempre mantenía su fe en Dios. Entonces, no, a veces no soportaba a sus amigos y sus circunstancias, pero siempre guardaba su fe en Dios y confiaba en que Dios comprobaría su inocencia, y eso fue lo que Dios hizo. La gran enseñanza de este libro es que Dios tiene la autoridad de nuestra vida y no siempre nos tiene que explicar su propósito de Dios. Dios es quien gobierna nuestras vidas, ¿no? Y ama a todos los cristianos. Y no de todo lo que nos pasa Dios nos va a explicar uno por uno todo. Y las muchas aflicciones por las que pasamos, tenemos muchos sufrimientos y aflicciones, pero Dios no nos revela la razón de cada uno de ellos. Pero Dios seguramente tiene su voluntad hacia nosotros y va cumpliendo su voluntad. Y si todo lo que me pasa es la voluntad de Dios, ya no tenemos que quejarnos de nada de esto. Si todo lo que me está pasando es por la voluntad de Dios y es por el plan de Dios, sabemos que Dios es tan grande. No hay nada que Dios no sepa. Dios es quien siempre recompensa. Dios es perfecto. Entonces todo lo que nos pasa, que sean grandes y pequeños, aunque Dios no nos explique todo, pero Dios seguramente para darnos algo mejor nos permite estas aflicciones y tenemos que confiar en esto. Por fe lo aceptamos. Y así nosotros, aún estando en esta tierra, podremos entender la voluntad de Dios, recibiendo la bendición de Dios. Y en esta tierra hay cosas que no llegamos a entender totalmente. Vemos ahora borroso, como si fuera un espejo, pero entonces veremos cara a cara claramente a Dios. Que cuando estemos ante el Señor, al estar ante Él, todo será resuelto. Ante el Señor, Él nos explicará que esto pasó por estas razones y llegaremos a entender todo bien. Y existen las bendiciones que recibimos en esta tierra, pero aunque no lleguemos a recibir todo en esta tierra, pero seguramente habrá la bendición que recibiremos ante Dios. Por medio del libro de Job, lo podemos entender más claramente y seguramente, ¿no? Porque hemos escuchado de la paciencia de Job y el resultado que Dios le dio. Lo hemos visto. Pues por medio de este hombre llamado Job, Dios ha trabajado y lo escribió tan detalladamente la Biblia para que por medio de Job nosotros aprendamos, para que tengamos esperanza, para que confiamos más en Dios. Nos ha dado este libro de Job. Hay otra alabanza que les quiero mostrar. Lo traje por la letra. Vamos a meditar en lo que dice la letra de esa alabanza. Dice: en tu vida, cuando vienen aflicciones tan grandes que no entiendes, debes agradecer a Dios. Después de pasar por estos dolores tan fuertes, así como nace una perla, por medio de esta aflicción, Dios quiere hacerte maduro, hacerte crecer. A veces, como el viento cálido de primavera, o a veces como la tempestad en medio del mar, hay aflicciones que vendrán a ti. Nadie conoce la misteriosa voluntad de Dios. De cómo por medio de esta aflicción Dios quiere hacerte crecer. De cómo Dios quiere afligirte por medio
de estas tribulaciones. Pero algo que tenemos que recordar claramente que por medio de todas estas aflicciones, que todas estas aflicciones son a causa de su amor. Tienes que recordarlo. Nosotros somos tan necios que después de pasar por la valle de aflicción es cuando al final entendemos su divina voluntad de Dios. Con nuestras cabezas tan pequeñas, no podemos entender cada uno de su voluntad. Por eso a veces nos quejamos. Y a veces nos quejamos con Dios. Pero aún en esos momentos, Dios nos sonríe y nos está observando. Y desea perdonar nuestra necedad e inmadurez. Él continúa sonriéndonos y sigue llevando a cabo la aflicción y observa el proceso de la madurez de una persona. Él está observando. Y de esta valle de quejas hay que liberarnos. Porque mientras más rápido dejas de quejarte, podrás participar en el plan de Dios. Y después de que pase estas aflicciones tan duras, estarás delante del espejo calladamente y podrás observar tu nueva imagen con un corazón humilde. Quizás de apariencia te harás más humilde y te verás más gastado, pero tu alma, que ha nacido de manera más fuerte, si pudieras ver esta imagen nueva tuya, serás una vida tan bienaventurada. Quizás por fuera te veas más gastado y más cansado, pero si pudieras mirar tu alma que nació de nuevo de manera más sana y más fuerte, si pudieras ver esta nueva imagen tuya, serás una bendición, una vida tan bienaventurada. Ahora calladamente cerremos los ojos. Junta tus dos manos y piénsalo. Del significado de la aflicción que nos da. Y tenemos que orar. Y tenemos que gozarnos. Y tenemos que agradecer.
Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Volvemos a Job 23, versículo 10, que buscamos al principio. Job, capítulo 23, versículo 10, leemos juntos. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Al observar este mundo en que vivimos, existen las estaciones. El verano pasado fue hizo mucho calor y estuvo muy largo, pero en la mañana y en la noche es un poco más fresco. Y seguramente cuando ya llega el invierno van a decir, me muero de frío, ya no quiero el invierno, ya quiero que sea verano. Pero cuando viene verano, extrañan el invierno otra vez. Es una bendición que existen las 4 estaciones del año. Hay países que todo el año hace frío o todo el año hace calor, ¿no? Entonces el hecho de que existen las estaciones también es una bendición. Pero digamos, un día de 38 grados, uno sufre mucho, ¿no? Pero no siempre estamos a 38 grados. Al observar todo el año, Corea tiene muy buenas estaciones porque tiene 4 estaciones y es hermoso. No hay muchos países que tengan 4 estaciones del año. Pero si solamente un día, al observar un día puede ser muy difícil, un día puede ser de mucho sufrimiento, pero observen todo el año. Vean la Tierra. De cualquier parte del universo, al observar la Tierra es una estrella muy hermosa y azul. Pero al observar dentro de la Tierra hay desiertos, hay diluvios, hay polo norte, polo sur, donde siempre hace frío todo el año. Pero de lejos la Tierra es un planeta y estrella muy hermosa de vida. Entonces, de los personajes de la Biblia, la vida de de José, en el tiempo de esclavitud, desde mucho sufrimiento, mucha tristeza, y también solamente al observar su vida de encarcelamiento, parece que no quiere vivir, ¿no? Pero si uno piensa en José, no piensa en su vida infeliz de José, sino José fue un hombre de fe, y al final José tuvo prosperidad, fue un gran hombre que salvó a su pueblo. Y Moisés, al pensar en Moisés vivía en el palacio, pero luego fue al desierto de Madián y fue pastor de ovejas. Al mirar pues, cada día individualmente, habían días de tristeza, días en que se sentía insignificante. Decía, ¿cómo podría yo estar ante Faraón? Pero al pensar en la vida general de Moisés, podemos saber que es un gran hombre que fue utilizado por Dios, que salvó a su pueblo de Egipto. O al mirar la vida de Job. Job, cuando pasó por las aflicciones, si solamente observáramos sus aflicciones, no había nadie que pasó una vida tan infeliz como Job. Pero al mirar toda la vida de Job, al final se hizo un hombre muy grande, un hombre muy bienaventurado, ¿no? Entonces, cuando yo miro a mí mismo, no vean de manera corta. Si uno ve uno por un día, hoy puede ser muy difícil. Hoy puede ser un día en que estoy muy enfermo, que tuve problemas con mi familia. Si lo ve uno a corto plazo, puede ser muy difícil, que ya no quiere vivir uno así. Pero vamos a alejarnos un poco y mirar nuestra vida en general. ¿Cómo el Señor verá nuestra vida? El Señor ve toda nuestra vida en general. En nuestra vida pasan estas cosas y pasan otras cosas, muchas cosas. Pasan aflicciones y tribulaciones, hay peligro, hay espada, cosas muy difíciles. Están mezclados en nuestra vida, pero al observar toda la vida en general, puede ser una vida muy hermosa, una vida de mucha fuerza, una vida utilizada por Dios, una vida que puede glorificar a Dios, ¿no? Nosotros no debemos de tener corta vista. La corta vista solo puede ver lo de adelante. Una persona que solamente ve adelante es una persona de corta vida. Hay que tener vista larga, de vivir viendo a lo largo.
una de las maneras de vencer las aflicciones es tener vista larga. Y también de lejos poder observar mi propia vida. Es necesario poder ver mi vida de esta manera. Que no solamente pensar en mi día de hoy, sino de lejos observar mi vida en general. Entonces también es tipo de vista larga, ¿no? De nuestras vidas. Y así, aunque no podamos entender todas las cosas, porque Dios no nos explica todo, aunque no podamos entender todo, pero así como Job fue hombre de fe, Job confió y creyó en Dios, aunque no podía entender y por eso estaba frustrado, pero Job tuvo paciencia y él tuvo fe. Y al final Dios, Job dijo, mas Él conoce mi camino, aunque yo no sé, Dios lo sabe, y Dios me probará, y luego saldré como oro. Y Job pasó bien por este horno de fuego donde fue probado, y su vida terminó siendo como oro puro. Aunque estemos pasando por la vida como el horno de fuego, pero hay que entender una cosa, que Dios lo permitió. El Señor conoce el límite hasta dónde podemos aguantar. En la empresa del fierro saben hasta qué grado puede aguantar el fierro para que sea fuerte. Conoce su límite. Sabe que si le sube más la temperatura romperá el fierro, por eso no le van a subir de más. También Dios conoce hasta cuánto de pruebas podemos aguantar. No nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir y también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hasta ahora hemos aguantado las aflicciones y las pruebas. Y hemos aguantado. Y esto no es una coincidencia, sino Dios conoce nuestro camino. Él está probándonos. No sabemos qué pruebas nos queda por delante. Pero Dios me conoce. Dios conoce mi camino. Dios conoce mis límites. Entonces Dios me dará las aflicciones que necesito. También me dará la fuerza de vencerlas. Y también cuando los vencemos, nos da la bendición. Por medio del libro de Job podemos aprender muchas cosas. Y nosotros también tenemos que seguir el camino de Job para que llevemos vidas de victoria. Vamos a orar juntos. Dios Padre, que nos ama, te damos gracias. Hoy hemos estudiado el libro de Job. Dios, por medio de Job, tú has trabajado y hemos aprendido de tus obras. Aprendimos que tú sabes todo, que tú eres quien diriges el camino de todas las personas y que gobiernas todos los caminos. Te pedimos que gobiernes y guíes nuestras vidas y que nos permitas las aflicciones que necesitamos y por medio de las aflicciones permítanos conocerte más y podamos aprender más de ti. Así como Job con paciencia llevó una vida de victoria, nosotros también queremos tener paciencia para tener victoria de nuestras vidas. Confiamos todo el resto de nuestras vidas en tus manos. Te lo encomendamos. Queremos que nos utilices valiosamente para tu obra, para manifestar más de tu gloria. Oramos en nombre del Señor Jesucristo, quien siempre nos ama. Amén.